llegando a los siguientes bloques. Resulta que ahora haremos referencia a la Revolución de Ayutla de 1855, la Constitución de 1857 y a la Guerra de Reforma de 1859. Básicamente, ¿qué tenemos que entender en este sentido? 1. ¿Cuál es el contexto de la relación entre México y Estados Unidos en tiempo de la compra del territorio de la Mesilla? La Mesilla es este territorio que se encuentra directamente al norte del actual estado de Sonora y que originalmente había quedado todavía dentro del bloque del territorio mexicano, pero que llegando a los años de 1852-53 resulta que los norteamericanos, que están en el proceso de buscar expandir sobre todo una serie de líneas férreas hacia la parte correspondiente a lo que nosotros identificamos como el Viejo Oeste, resulta que hay una serie de vías que podrían construirse justamente sobre ese territorio que les facilitaría mucho más el poder expandirse, vías férreas hacia aquellas regiones. El problema es que ese territorio quedó todavía dentro de la línea de los mexicanos y no quedó incluido, cosa que se dieron cuenta que fue un error que no tomaron en consideración para cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Entonces lo que va a hacer el gobierno norteamericano es, como siempre, ¿saben qué? Nos interesa este territorio, se los compramos. A sabiendas además de que quien se encuentra nuevamente en la silla presidencial para 1853, una vez más, pero ya es la última, es Antonio López de Santana. Y como siempre, pues es el villano perfecto para nosotros, ¿no? Maldito Santana que va a terminar vendiendo lo último que nos faltaba. Nada más que ustedes ubiquen que entre 1848, que es cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y 1853, ¿cuántos años son? Es muy poquito tiempo, son poco más de 5 años. Y después de lo que pasó con los norteamericanos, con los que están totalmente resentidos, pero sabes que no te les puedes poner al brinco, ¿qué quieren que haga el gobierno de Santana? ¿Qué quieren que haga el poder ejecutivo, él mismo? ¿Qué quieren que haga el poder legislativo? ¿Que le declaren la guerra otra vez a los Estados Unidos si estos amenazan con volverlos a invadir? ¿O, ante esa circunstancia, no es lo ideal, pero no tenemos mucho de dónde escoger? Ok, ¿qué es lo que nos ofrecen? Y tratar de dialogarle un poquito en ese sentido. ¿El resultado cuál va a ser? Se va a terminar vendiendo lo que quedaba de ese territorio. Si ustedes observan el norte de Sonora, notarán que son una serie de líneas rectas, una diagonal y una recta que va de este a oeste corrido, luego una línea que va de sur a norte y luego otra vez una línea que se expande ya incluso hacia el territorio de Chihuahua. Es la zona de la Mesilla. Eso es lo que sí se va a terminar vendiendo. Y hay que entender que, si bien esto va a ser con el apoyo de Antonio López de Santana y también el apoyo del Congreso mexicano, no es porque sean unos traidores. Entiendan que es eso, o es entrar otra vez en conflicto con los Estados Unidos con la posibilidad de terminar perdiendo muchísimo más territorio. Eso es lo único que sí se va a vender con autorización del Congreso en tiempos de Antonio López de Santana. Pero creo que cualquier otro gobernante al que le hubiera tocado vivir esa circunstancia, y entiéndalo ustedes como gente que se va a dedicar a la diplomacia, creo que no tienen mucho de dónde escoger, y eso de envolverse en la bandera y arrojarse como niño héroe, que todavía para este contexto no se ha construido ni siquiera bien esa imagen para con nosotros, apenas está en proceso de formación, pues creo que no tenemos mucho de dónde escoger, ¿no? Y esto desgraciadamente es otra de las grandes construcciones míticas mal entendidas de la historia de México como tal. Ahora el problema es que Santana empezó más o menos su periodo de gobierno medio decentemente. ¿Por qué? Porque el que le asesoraba en ese sentido, en una época en donde se trataba de tender un poquito más hacia la línea conservadora, tenía un político de gran experiencia que fungía como su mano derecha en aquel entonces y que era ni más ni menos que don Lucas Alamán. La primera etapa del gobierno literalmente es Alamán el que determina lo que se tiene que hacer, y es cuando se considera, incluso algunos historiadores consideran, que es el mejor momento del gobierno de Santana. Pero como dice por ahí un ex árbitro, director técnico y polémico analista de fútbol fallecido ya hace algún tiempo, don Fernando Marcos, de repente parece que nos agarra la pata el diablo y que se muere Lucas Alamán. Y una vez que se muere Lucas Alamán, pierde la rienda Santana y el Congreso también se le trepa a las barbas, y es cuando todo se descompuso. De tal manera que ya para este momento existe una nueva generación de analistas políticos y de políticos en ciernes, de abogados muchos de ellos, de intelectuales muy brillantes,
que van a ver la oportunidad para deshacerse definitivamente del gobierno de Antonio López de Santana y buscar que las cosas ahora sí empiecen a funcionar bien. Va a haber una rebelión que se va a iniciar desde la zona de entre Jalisco inicialmente, pero sobre todo tomando una gran fuerza en el recién formado estado de Guerrero. Para 1855 hay el levantamiento de un general de mucho carácter, ya mayor. Él había sido incluso miembro de la lucha de la independencia, muy jovencito, allá en los tiempos de Morelos. Él conoció personalmente a Morelos. Era héroe de guerra y había quedado incluso herido. Él era cojo de las dos piernas y a resultas de una serie de circunstancias en las que se vio inmiscuido en la guerra de independencia. Y él tenía muy claro, era un fuerte cacique de las regiones de allá, de la Tierra Caliente, que raro, ¿no? Las zonas de Coyuca, toda esa zona de allá de Iguala, en el estado de Guerrero, que ya era zona brava desde aquellas épocas. Y estos se levantan en armas y desconocen al régimen Antonio López de Santana, y el que los encabeza es ni más ni menos que el general Juan Álvarez. ¿Cuáles son las pretensiones y necesidades de Juan Álvarez? Es acabar definitivamente con la inestabilidad política y social y deshacerse definitivamente del régimen de Antonio López de Santana. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las razones de la renuncia definitiva de Santana a la presidencia en el 55? La imposibilidad de sostenerse ante una nueva generación de políticos y una madurez del pueblo que dice es hasta aquí, que ya está harto de los excesos tanto de él como de sus seguidores. Y aquí sí, de manera definitiva, en 1855 terminamos por fin de deshacernos de Antonio López de Santana. Pero se va a venir otra serie de broncas. Sube entonces como nuevo presidente interino Juan Álvarez. Él no busca quedarse en el poder, él se rodea de la gente adecuada y allí van a aparecer ya nombres bastante conocidos dentro de estos grupos de liberales que son los que lo asesoran. El mismo Juan Álvarez, un tal Ignacio Comonfort, un tal Melchor Ocampo, un tal Guillermo Prieto, un tal Benito Juárez, para que se den cuenta cómo las cosas van a empezar a cambiar y a tomar un nuevo camino de aquí en adelante. Y ellos lo que buscan es restablecer un marco de legalidad que realmente funcione, con cosas que no se habían podido aplicar en épocas anteriores. Y lo que ellos van a terminar haciendo es creando una nueva constitución para el año de 1857. Pero aquí quiero que noten algo muy importante. Esto no lo deben ustedes de olvidar. ¿Por qué se va a proclamar la Constitución de 1857 en un día 5 de febrero? No es de gratis. Esto sí necesito que lo tengan muy presente. Resulta que en aquellas épocas él todavía no era santo, pero sabían que ya estaba en camino de serlo. Que va a ser de San Felipe, el Beato Felipe de Jesús. Vivió en el siglo XVI, de origen incluso de la Ciudad de México. Él se había corrido la fama de que era literalmente un santo y están buscando la manera de que oficialmente se le proclame como santo. Está en el grado anterior, beato. Una vez que se compruebe uno de sus milagros, entonces saltará al siguiente nivel, que va a ser el de la santidad. Y de esa manera se convertiría en el primer santo de origen mexicano. Para mucha gente ya lo era. Aunque no lo hubiera nombrado el Vaticano, para mucha gente Felipe de Jesús ya era un santo. Y el día de la proclamación de la santidad de Felipe de Jesús se le veneraba como beato el 5 de febrero. Ustedes saben que en el santoral se les asigna una fecha particular a todos los santos. Era el 5 de febrero cuando se le veneraba. Y siendo el primer santo mexicano, protomártir mexicano, como también lo podrán escuchar, no era extraño, para nada era extraño que fuera una de las fiestas más importantes, prácticamente al nivel de la Semana Santa, al nivel incluso de los festejos de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, si yo soy liberal y yo no quiero nada que ver con la iglesia y quiero quitarle y restarle importancia y potencia a todo lo que tenga que ver con la iglesia, digamos que la fiesta religiosa y nacional más importante que se tenía en aquella época era la fiesta de San Felipe de Jesús del 5 de febrero. ¿Por qué? Porque es el primer santo de origen mexicano y se le veneraba directamente como un elemento no solo religioso sino también nacional. Solo para que se den una idea, los restos de los héroes de la independencia se trasladaron, porque no existía la columna de la independencia, la que todos ustedes conocen. Sus restos se trasladaron a un lugar para que todo el mundo los pudiera respetar y venerar, pero todavía en el ámbito de lo religioso. ¿Y dónde creen que fue? La capilla dedicada a San Felipe de Jesús, que se encuentra, de hecho, todavía en la Catedral Metropolitana, en la Catedral de la Ciudad de México, en donde, de hecho,
todavía existe el culto de la imagen de San Felipe de Jesús, aunque ya no están físicamente los restos de los héroes que nos dieron patria, que después se trasladaron, ahora sí, al Monumento de la Independencia cuando este se funde más adelante. Las razones para proclamar la Constitución del 57 en esa fecha de 5 de febrero es para desplazar las festividades religiosas y empezar a meter las primeras festividades eminentemente cívicas y eminentemente políticas. Lo que se busca es desplazar el culto de lo religioso, son liberales, por la veneración y el respeto de todo lo que tenga que ver con lo cívico y todo lo que tenga que ver con lo político. Esto tiene que ser fundamental para ustedes, chavos, no lo deben de olvidar. ¿Cuáles son las razones para argumentar que hubo una decisión popular en la creación de la Constitución de 1857 si sabemos que en realidad fue un grupo selecto el que la creó? Porque eso es lo que llegan a argumentar. Inclusive un personaje que ustedes han escuchado en estas fechas recientemente, Pedro Salmerón, el que hasta hace todavía menos de una semana era el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y que se aventó esta puntada de, según él, conmemorando el asesinato de un empresario muy importante en 1973, Eugenio Garza Sada, importantísimo en la zona del norte. Este se aventó la puntada de decir que un comando de jóvenes valientes intentó secuestrar a Garza Sada y lo terminó asesinando. Nada más que, ¿cómo pones como un grupo de valientes a un grupo de secuestradores de un grupo terrorista llamado la Liga 23 de septiembre en el año de 1973 y que ahorita ya lo destituyeron por completo? Pues esa misma persona, Pedro Salmerón, el que hizo esta afirmación, el exdirector del INERM, él es el que da la explicación. Ustedes pueden ver el video en los apuntes en donde él argumenta, para que se den una idea de quiénes son los asesores del propio Andrés Manuel López Obrador, él argumenta que fue una decisión popular la creación de 1857. Pero nosotros sabemos que es un grupo selecto de gente, de intelectuales, muy preparados y muy capaces. Sí, la razón es muy sencilla, chavos. ¿Se acuerdan las dos definiciones que les pedí que se aprendieran desde el principio? La diferencia entre lo legal y lo legítimo. El hecho de decir que es una decisión popular la creación de la Constitución de 1857 es por legitimación. Decir es el pueblo el que lo decidió, no un grupo de políticos. Para que vean cómo desde aquellas épocas y trayéndolo a épocas contemporáneas, seguimos justificando decisiones del pasado. ¿Por qué se habla de democracia con Benito Juárez si él subió por sustitución el año de 1858? Es necesario que ustedes ubiquen que cuando se crea la Constitución del 57 se sientan las bases para nuevas elecciones que permiten la llegada a la presidencia del general Ignacio Comonfort. Nada más que hay una serie de normas y reglas consideradas por muchos de ellos como muy radicales, que van a ser las dichosas leyes de reforma, que le quiten todo el poder y todo el estatus a la iglesia. El problema es que no van a querer integrar oficialmente varias de estas reglas que les parecen demasiado radicales, que les va a provocar un conflicto mayor con los conservadores, y tratan de aplicarlas a posteriori. El problema es que cuando las van a querer aplicar, viene la reacción por parte de los conservadores y el presidente Comonfort ahora sí que se saca de onda, se aterroriza, se espanta y decide que esas leyes mejor no se apliquen o se apliquen a posteriori. Y esto provoca que en su gabinete haya una serie de fricciones y problemas por parte de sus propios seguidores, entre ellos el propio Benito Juárez. El resultado va a ser que, curiosamente, el primero quiere defender la Constitución del 57, quiere defender las leyes de reforma, pero se termina dando marcha atrás. Incluso hasta su mamá le reprobó. Esto es históricamente comprobable, chavos. Hasta la mamá del presidente Comonfort le criticó la decisión que tomó, con todo el resto de las presiones que se estaban sucediendo alrededor del mismo. Resulta que se vuelve a echar para atrás y dice que mejor ya no se aplican esas leyes de reforma, y obviamente entenderán que ahora sí todo el mundo se le echó encima, uno por no confiable y otro por dos caras. ¿Cuál va a ser el resultado? Se le va a poner al brinco la mayor parte de los grupos, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, el propio Benito Juárez. Nada más que Benito Juárez es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y acorde a la Constitución de 1857, si no hay presidente de la República, el que lo tendría que sustituir es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aduciendo en este caso Comonfort que lo que quiere Benito Juárez es quitarlo de la silla, ordena que lo metan a la cárcel. El Congreso se da cuenta de las malas decisiones y toman la decisión de destituir al presidente Ignacio Comonfort. Nada más que no puede tomar posesión inmediatamente Juárez porque está metido en la cárcel. Finalmente, Comonfort toma la última decisión de dejar que Juárez salga libre. Él presenta su renuncia, Comonfort,
Y ahora sí, es nombrado oficialmente presidente de la República en 1858 Benito Juárez por sustitución. Nadie votó por él. Y tengan muy claro que se va a mantener en esa silla a pesar de los pesares, las guerras y los conflictos que se van a dejar venir más adelante, y no va a soltar la silla hasta que se muera después de varias reelecciones el año de 1872. Ténganlo muy, muy, muy presente. De 1858 a 1872 van a ser 14 años. No vayan a olvidar esto, por lo que se va a dejar venir un poquito más adelante. ¿Cómo es que Juárez logró tomar el poder luego de estar encarcelado? Como ya les había mencionado previamente, el presidente hubo de liberarlo ante toda la capacidad de la fuerza opositora que lo presionó a hacerlo. Una vez que Juárez toma la presidencia, la bronca es que pues, se van a comenzar a aplicar ahora sí, poquito a poco, las leyes de reforma. Pero se dejó venir un conflicto bestial, otro conflicto, otra guerra que se conoce como la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, que, para que les quede muy claro, chavos, fue una guerra civil. Liberales contra conservadores dándose con todo. Juárez va a tratar de manejar el desequilibrio fortaleciendo su poder personal y la dependencia de su figura de la Cámara de Diputados, ¿no? Los diputados deben de estar completamente a favor de lo que diga el presidente, y el presidente estará dispuesto a sostener todo lo que digan los diputados con tal de mantenerse en el poder. Les va a solicitar incluso que le otorguen poderes extraordinarios, y esto implica que cuando vengan las siguientes elecciones, como él tiene poderes extraordinarios y estamos en un conflicto muy grave, pues yo tomo la decisión, porque me lo otorgó el Congreso, tomo la decisión de extender mi poder y postergar las elecciones porque no es seguro hacerlas en este momento. Así comenzó el asunto. Pero también sabemos que Benito Juárez, dentro de todas las circunstancias, se vio obligado a otorgar una serie de concesiones de ferrocarriles a los ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué se ve en la necesidad de aceptar estas concesiones a los ingleses? 1, porque México no tiene la tecnología para hacerlo. 2, no confían en los gringos después de todo lo que les han hecho, y es una manera de contrapesar. Acuérdense, manejo diplomático. Siempre hay que contrapesar, sobre todo con las potencias más importantes. Estados Unidos ya se convirtió en la potencia más importante del continente americano. La importancia que tiene Inglaterra es que es la potencia más importante de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tratar de compensar en ese sentido. Hay que crecer económicamente y obtener inversión extranjera que además pueda contrapesar el interés que a su vez también están comenzando a manifestar los grupos de los franceses. Nada más que con los franceses la traemos un poquito retrasada y hay un problema en Francia. Está empezándose a jalar de república a convertirse nuevamente en un imperio, y sabemos lo que va a terminar pasando en este caso con Napoleón III. El grupo en el poder de Francia busca contrapesarse en contra de los ingleses, y una de las formas, los ingleses dominan el comercio, se construye el canal de Suez, que les permite a los británicos pasar por el mar Mediterráneo, pasar por el mar Rojo y llegar directamente a su dominio, a la zona del Índico. La estrategia que van a utilizar los franceses es venirse al continente americano, buscar en las partes más angostas, poder construir un camino o unos ferrocarriles o un canal para de esta manera dirigirse, en el caso particular, a la isla de Clipperton o la isla de la Pasión, y desde ahí lanzarse hacia los islotes. En la parte media le tienen echado el ojo a lo que va a ser Hawái, y tratar de ahí de descender hacia las zonas del sur, al territorio de Indonesia, hacia las regiones en donde los británicos no se han acabado de afianzar por completo, y desde ahí comenzar a invadir para contrapesar y quitarle toda esta fuerza a los británicos en la zona de Asia. No es de a gratis lo que los franceses están haciendo. Los mexicanos, dada la circunstancia de termina la Guerra de Reforma, se sigue manteniendo en el poder Benito Juárez, pero están quebrados, absolutamente quebrados en lo económico. Se ha logrado sostener en lo político, no tienen la fuerza suficiente como para poderse contrapesar, en este caso los conservadores, pero ahí están, no quitan el dedo del renglón, y ellos incluso han comenzado a mandar representantes a Europa y se reencuentran con Gutiérrez de Estrada, y ellos van a tratar de conseguirse traer un monarca extranjero para que venga a gobernar esas tierras, en lo que logran ponerse de acuerdo. Mientras el gobierno de Benito Juárez para 1862 se ve en la penosísima necesidad de reconocer que no tiene dinero. Nos declaramos en huelga. Y el presidente Juárez se ve en la necesidad, de ahí la austeridad republicana, obligada, no porque quieran. Debemos, no lo negamos, pero pagar no podemos. Y México declara una moratoria. Moratoria es una declaración en la que, en ese caso el gobierno local,
anuncia al mundo que se encuentra en quiebra, que no tiene dinero y que le solicita a los deudores que le den una oportunidad, que le aguanten el pago de las deudas que se tengan para que se pueda tratar de recuperar, incluso que lo ayuden a desarrollarse un poco para poder pagar sus deudas. No les dice que no les va a pagar. Estamos en moratoria, denos 2 años de gracia para recuperarnos un poquito y poderles pagar lo que les debemos. Sabemos que cuando pasó esto hubo 3 potencias extranjeras que dijeron ¿cómo que no nos van a pagar? Se juntaron entre ellos los ingleses, los franceses y los españoles y decidieron entre los 3 venirse a bloquear Veracruz para exigirle a México el pago puntual de sus deudas. Y aquí es en donde nos encontramos que con la experiencia adquirida con los norteamericanos y con los franceses, sabemos que si nos vamos a declarar en guerra y le vamos a entrar a un conflicto, vamos a perder. La mejor manera que tenemos de llegar a algún acuerdo es dialogando, negociando. La fuerza diplomática es así. Empezó a tomar una gran experiencia y una gran fuerza, es lo único que tienen, es la fuerza de la ley la que les va a permitir sentarse a dialogar. Representantes como don Manuel Doblado van a ser enviados a dialogar con los representantes de españoles, ingleses y franceses. ¿Y qué creen? Se va a conseguir que efectivamente negocian de una manera tan extraordinaria que logran convencer a los ingleses y a los españoles, logran convencerlos de que les otorguen la gracia de pagarles después. Pero esto no lo van a conseguir con los franceses. ¿Por qué? Porque los franceses no están interesados en las deudas económicas. Los franceses quieren establecer una línea de dominio con un gobernante que ellos puedan manejar y mangonear a su interés para de esa manera utilizar México como lanzadera, como punta de lanza para dirigirse a sus conquistas al Pacífico y contrarrestar la fuerza y la potencia que tiene Inglaterra. Ellos tienen otros intereses completamente diferentes, ¿no? Y hay que entender que los juaristas obviamente no quieren esto. Pero hay otro grupo que se va a empezar a fortalecer, con el que van a comenzar a dialogar los franceses, que son esos grupos conservadores que dicen que la república no funciona para maldita la cosa y vean cómo nos tienen, y que están buscando en Europa un monarca extranjero que les pueda apoyar. Creo que ya entendieron cómo se va a enlazar esto. Allá está Gutiérrez de Estrada, que ya tiene una lista de posibles candidatos, y ya vieron que los franceses, encabezados por Napoleón III, estarían dispuestos a apoyar la traída de un monarca extranjero. El chiste es decidir a quién van a traer, y es el establecimiento de una monarquía sosteniendo esta vieja línea de que no funciona la república ni central ni federal, y nosotros debemos de hacer lo que desde el principio debió de haberse hecho, el establecimiento de una monarquía imperial con una constitución que le rija, pero apoyada por una potencia extranjera. Es ahí donde se va a ver la oportunidad. El problema es que se les atraviesa Benito Juárez. Y Benito Juárez no está dispuesto, nunca, jamás, a ceder ante las pretensiones de los conservadores. Ya tenemos listo entonces el siguiente escenario. Lo que van a firmar los representantes de México, España e Inglaterra en 1862 son los famosos tratados de la soledad. Esos tratados, estos acuerdos son en donde México acepta que pagará sus deudas más adelante, les pagaremos lo que podamos en materia, en especie, y ustedes nos van a dar la gracia de permitirnos los pagos a posteriori. Lo acepta España, lo acepta Inglaterra, pero no lo acepta Francia. Los conservadores siguen queriendo un gobernante extranjero y aquí están obteniendo el discurso perfecto para poder conseguir el apoyo tanto de los franceses como del monarca que se vayan a querer escoger, y uno de los importantes y principales en esta lista, y además avalado por el Papa Pío IX, como se le identifica es Pío IX, va a ser Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí? Es una serie de acuerdos y tratados que van a traerse también los franceses con los monarcas borbones. Pues creo que entenderemos por dónde va a venir el asunto. Es familia, al final de cuentas. Los borbones son los que terminaron dominando en la última etapa del gobierno mexicano, pero los Habsburgo representan la posibilidad, que es el caso de los austriacos, los Habsburgo representan esta posibilidad de nuevamente volverse a establecer en esta línea donde ya a la larga el que manda por debajo del agua no es ni Borbón ni Habsburgo, el que va a mandar es un Bonaparte, y que es el caso de Napoleón III. El chiste es que hay la posibilidad de establecer una monarquía, hay la posibilidad de una potencia extranjera que los apoye, y así es como tenemos ahora listo el escenario
para el siguiente conflicto que se va a dejar venir aquí. Pero todo ello ahora es consecuencia de la revolución de Ayutla del 55, de la constitución del 57 y de la guerra de reforma, que terminaron agravando todavía más las cosas y que nos llevan a la siguiente etapa de la guerra civil, que va a ser la segunda intervención francesa.